La semana antepasada comenzamos a escudriñar el libro de Apocalipsis, los primeros 3 versículos, y hablábamos de que este libro es una profecía, una revelación profética. Es un libro que fue escrito, según la mayoría de los comentaristas y el consenso más general, en el año 95 después de Cristo. Y yo reflexionaba al leer esta porción del libro de Apocalipsis, ¿en qué habría sido de los apóstoles? Estamos hablando del 95 después de Cristo. Todos y cada uno de ellos habían partido ya con el Señor, excepto uno. De ahí en más, todos los demás apóstoles ya habían partido a presentarse delante de su glorioso y amante Señor. Y recordaba que en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículos 7 y 8, en el contexto de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, cuando éste parte, cuando es tomado de entre ellos para ir a la presencia de su Padre, Él les dio una indicación y les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dijo el Señor. Esa palabra, testigos, es la palabra griega mártires. Literalmente Jesús les dijo: vosotros me seréis mártires. Y la realidad, amados hermanos, es que cada uno de los apóstoles tuvieron que enfrentar la muerte como mártires de nuestro Señor Jesucristo, dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Déjenme darles un muy breve recuento de la forma en la que, según la tradición, se nos dice que cada uno de estos hombres partieron a la presencia de Dios. El apóstol Pedro, de él hablamos en alguna ocasión. Se dice, según la tradición, que él fue crucificado, pero se sentía tan indigno de ser crucificado como lo fue su Señor, que pidió que lo pusieran de cabeza. Andrés, la tradición nos dice que él tuvo el privilegio de predicar en una provincia y la esposa del gobernador recibió a Jesucristo como su Salvador. El gobernador estaba tan molesto que exigió que su esposa rechazara a Cristo, y cuando ella no quiso hacerlo, mandó crucificar a Andrés. La tradición continúa diciendo que fue crucificado en una cruz con forma de X. Se dice que estuvo en esa cruz durante 2 días, y estando colgado todos esos 2 días, predicó sin cesar el Evangelio de Cristo en medio de su agonía a todos cuantos se encontraban a su alrededor. Jacobo, el mayor. La tradición enseña que cuando iba camino de ser decapitado por la espada romana, tenía un guardia que lo custodiaba, y el guardia quedó tan impresionado con su coraje, constancia y celo, que se arrepintió de su pecado y se postró a los pies del apóstol, preguntándole si es que éste lo perdonaría por el papel que había desempeñado en el trato rudo que se le dio. En ese momento, se dice, Jacobo levantó al hombre, lo abrazó, lo besó y le dijo: paz, hijo mío, y perdón de tus pecados. Felipe fue el primer misionero en ir y llevar las buenas nuevas a Galia, lo que es actualmente Francia. Después de ello pasó un largo tiempo en Turquía, en donde finalmente tuvo una confrontación con unos sacerdotes paganos, llegando a morir como mártir, siendo azotado y crucificado. Bartolomé o Natanael. Se dice que fue a Armenia, en donde junto a Judas Tadeo levantaron la primera iglesia cristiana. Y al igual que Felipe, en una confrontación con sacerdotes paganos fue conducido al martirio. La tradición señala que fue desollado vivo para que se arrepintiera de su fe en Cristo y finalmente sería decapitado. Mateo llegaría a ser misionero en Etiopía, en donde en el año 60 sería decapitado por haberse opuesto al matrimonio del rey Hirsíaco con su sobrina Ifigenia, la cual se había convertido al cristianismo por la predicación de este apóstol.
Tomás sería misionero en India y aparentemente murió atravesado por una lanza en el año 72 después de Cristo. Jacobo el Menor, siendo anciano, se dice que fue golpeado y apedreado por los judíos y finalmente le abrieron el cráneo con un garrote. Simón el Celote predicó el evangelio en Mauritania y África e incluso en Gran Bretaña, país en el que sería crucificado en el 74 después de Cristo. Y finalmente Judas el Menor, crucificado en Edesa en el año 72 después de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de estos hombres cumplieron con el llamado. Fueron mártires de Cristo, testigos fieles del mensaje del glorioso evangelio. ¿Y qué hay de Juan? Juan sería el único que escaparía a una muerte violenta. Según John Fox, en su libro Los Mártires, él declara o él señala que Juan es quien fundaría las iglesias o 6 de las 7 iglesias a las que está dirigido el Apocalipsis. No tenemos la certeza de ello, pero se menciona ahí que él fundaría la iglesia en Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y que llegaría el día en que pastorearía la iglesia en Éfeso, que fue fundada por el apóstol Pablo. Y fue estando en Éfeso que fue enviado a la ciudad de Roma por orden del emperador Domiciano, que era quien gobernaba en aquel entonces en el mundo conocido y en donde se encontraba viviendo Juan el apóstol. Por órdenes de este Domiciano, la tradición señala que Juan sería arrojado a un caldero con aceite hirviendo. Y la tradición narra que milagrosamente él fue salvado de esa terrible muerte. Y en virtud de ello, Domiciano lo envía a la isla de Patmos, que es en donde entonces él recibe esta serie de visiones y redacta todo lo que tenemos nosotros delante en el libro de Apocalipsis. De hecho, versículo 9 de lo que acabamos de leer en Apocalipsis 1, él menciona: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Este es el ambiente, amados hermanos, en el que el apóstol Juan escribe el libro de Apocalipsis. Un ambiente hostil, un ambiente adverso, un ambiente de oposición, un ambiente en el que constantemente había persecución en contra de los cristianos, un ambiente contrario al mensaje del Evangelio, hermanos. Y en medio de ese ambiente, el apóstol saluda, versículo 4, a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora, hermanos, ¿por qué a las 7 iglesias que están en Asia? Versículo número 11 nos define cuáles son esas 7 iglesias que están en Asia. En Asia no solamente se encontraban esas 7 iglesias, había otras iglesias más. Esa parte de Asia es lo que hoy se conoce como la Turquía occidental. En esa zona se encontraba la iglesia de los colosenses. También se encontraba la iglesia de Hierápolis. Y de hecho, un discípulo de Juan, en una de sus cartas, Ignacio de Antioquía, escribiría años después a las iglesias que se encontraban en las ciudades llamadas Troles y Magnesia, ciudades que se encontraban también en esa región. Entonces la pregunta es, ¿por qué específicamente las 7 iglesias que están en Asia? ¿Por qué a estas 7 congregaciones, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea? El consenso general, hermanos, nos lleva a meditar en la importancia y en el simbolismo del número 7, que constantemente se va a señalar en todo el libro de Apocalipsis. El número 7 tiene un cierto significado. El número 7 es particularmente un número que señala hacia la plenitud o la totalidad de algo.
En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Levítico capítulo 4, versículo 6, versículo 17, en el contexto de los sacrificios que el pueblo de Israel era llamado a ofrecer, se nos dice que Dios da la instrucción de que cuando se ofreciera un sacrificio por el pecado, después de haber sacrificado al animalito, el sacerdote tenía que tomar la sangre de ese animal en sus dedos y salpicar 7 veces en la entrada del templo del Señor. 7 veces. ¿Por qué 7 veces? Bueno, representando, simbolizando plenitud, totalidad. 7 es el número de días que representa la terminación, digámoslo así, de la obra que Dios comienza en Génesis capítulo 1. En 6 días Dios creó todo cuanto existe y en el séptimo día reposó. En el séptimo día, digámoslo así, somos llevados a meditar en la consumación de estas cosas. Por eso es que 7 fue seleccionado para representar la totalidad de la iglesia durante la era evangélica y los tipos de desafíos que acosarían a los cristianos en cada momento. Las 7 iglesias de Asia representan a la totalidad de la iglesia cristiana, hermanos. Un comentarista llamado James Ramsey dice: Juan, a las 7 iglesias de Asia, equivale a Jesucristo, a las iglesias de todos los pueblos y épocas, y por lo tanto también a nosotros. Por eso es que es tan relevante el libro de Apocalipsis, hermanos, porque no solamente iba dirigido en el contexto inmediato a estas 7 congregaciones de Asia, pero va dirigido aún a nosotros hoy en día, hermanos. El Señor quería hablar a su pueblo de todas las épocas y de todos los lugares. El Señor quiere hablar a nuestros corazones, hermanos. Y después de referirse a los destinatarios, Juan escribe un saludo para esas iglesias y para nosotros. Observe el versículo 4. Él les desea gracia y paz. Gracia y paz. Y quiero que reflexione por un momento, hermano, en lo significativo de estas 2 palabras en medio del contexto con el que comenzamos refiriéndonos, que es en el que se encontraban los creyentes en esos días. Juan se está dirigiendo a una iglesia perseguida. Juan mismo se encontraba exiliado. Juan mismo se encontraba sufriendo la oposición y la persecución. Él era consciente y se identifica como copartícipe nuestro en las tribulaciones que estamos enfrentando. Y en medio de esas tribulaciones Él dice, gracia y paz. ¿Qué significan esas 2 palabras, hermanos? Paz, en primer lugar, no significa ausencia de problemas. No, la paz de la que hablan las Sagradas Escrituras no se refiere a ello, sino que se refiere a esa seguridad y confianza a pesar de las adversidades que enfrentamos. La paz de la que se habla aquí es el shalom del que hablaban los judíos constantemente. Es una paz, no como la del mundo, dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No. Esta es una paz, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:7, que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que nos produce confianza a pesar de las tribulaciones que enfrentamos. Dice un diccionario teológico, se refiere al estado tranquilo de un alma asegurada de su salvación por medio de Cristo y por lo tanto sin temer nada de Dios y contenta con su suerte terrenal, cualquiera que ésta sea. Una vez más, paz se refiere a ese estado tranquilo de un alma asegurada de su salvación por medio de Cristo y por lo tanto sin temer nada de Dios y contenta con su suerte terrenal, cualquiera que ésta sea. Esa es la paz de la que habla aquí Juan. Es la paz que les está ofreciendo a los cristianos perseguidos.
Es la paz que se nos ofrece a nosotros. Una paz que viene como resultado de la gracia. Gracia que es ese favor inmerecido. Gracia y paz a todos y cada uno de los cristianos que están reunidos el día de hoy aquí, hermanos. ¿Y de quién procede esta paz, hermanos? ¿Quién es quien puede dar esta paz? Observe lo que dice aquí en el texto, pero solo puede venir del Dios vivo y verdadero, hermanos. El Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o en el orden que se encuentra aquí presentado, el Padre, el Espíritu y el Hijo. La gracia y la paz de la que habla Juan aquí es una obra del Dios Trino, hermanos. Observe que dice allí, gracia y paz a vosotros. ¿De parte de quién? Del que es y que era y que ha de venir. En primera instancia, podríamos decir del Padre. Porque esta fraseología es una reflexión de Éxodo 3:14, cuando Dios se revela a Moisés diciendo, yo soy el que soy. Transmitiendo la realidad de que Él es el eterno, Él es aquel que no cambia, Él es el inmutable, Él es el que permanece fiel y firme. Ese Dios es el que es, el que era y el que ha de venir. Y hay una intención de parte de Juan para apacentar el corazón de los creyentes. Dice un comentarista, mientras los primeros cristianos se enfrentaban a lo que les parecía un futuro incierto, tenían que mantener ante sí la certeza absoluta del señorío eterno de Dios. Amenazados, opuestos y perseguidos por quienes ostentaban el poder, debían no obstante regocijarse en el conocimiento de su Dios eterno y de su incesante señorío sobre toda la historia. Cuando Juan les dice gracia y paz del que es, del que era y del que ha de venir, Él les está recordando, cristianos, esta gracia y esta paz es una que procede de aquel que no cambia, de aquel que es el mismo ayer y hoy y por los siglos, del mismo Dios que apareció a Moisés. Ese Dios es quien les concede esta gracia y paz. Pero no solamente del Padre. Continúa diciendo el versículo 4, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿A qué se refiere ahí Juan? Hay algunos comentaristas que creen que cuando dice los 7 espíritus que están delante de su trono, está haciéndose alusión al versículo 20 del mismo capítulo 1 de Apocalipsis. Vea qué dice el versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Según algunos comentaristas, cuando se dice ahí los 7 espíritus que están delante de su trono, está haciendo alusión a esos 7 ángeles de las 7 iglesias. Pero 2 objeciones podemos presentar ante esto. La primera, ¿cómo podrían ser los ángeles si se mencionan a la par del Padre y del Hijo? La segunda, es inconcebible, hermanos, que la gracia y paz provengan de alguna persona aparte de Dios. Es decir, nosotros podemos desearnos gracia y paz, y de hecho es la forma en la que generalmente saludo yo. Gracia y paz. Pero esa no es una gracia y una paz que provenga de mí, hermanos. Esa es la gracia y paz que solamente puede provenir de Dios y de nadie más. Entonces, ¿a qué se refiere cuando menciona los 7 espíritus que están delante de su trono? Bueno, dice un comentarista, se refiere al Espíritu de Dios en la plenitud de su actividad y poder. Aquí se está hablando de la persona del Espíritu Santo,
la tercera persona de la divinidad. ¿Por qué 7? Una vez más decíamos 7 representa la plenitud, la totalidad. Pero hay 2 pasajes que nos ayudan a comprender aún más la profundidad de estas palabras. ¿Por qué se hablaba de los 7 espíritus que están delante de su trono? En primera instancia podríamos decir que se trata de la imagen del Espíritu inspirada en los 7 aspectos mencionados en el libro del profeta Isaías capítulo 11, con los que el Espíritu vendría para ungir al Mesías. Vayan brevemente a Isaías 11, versículo 2. Desde el versículo 1 leo y dice, Isaías 11, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿De quién habla allí, hermanos? De Cristo. Cristo. Y dice el versículo 2, y reposará sobre él, y observe, el espíritu de Jehová, 1, espíritu de sabiduría, 2, y de inteligencia, 3, espíritu de consejo, 4, y de poder, 5, espíritu de conocimiento, 6, y de temor de Jehová, 7. Los 7 aspectos que vendrían sobre el Mesías, el ungido del Señor, el Espíritu Santo derramándose en toda su plenitud sobre la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a fin de capacitarlo para la obra que Él llevaría a cabo en completa humillación, para traer redención, para traer salvación, para traer esperanza y vida eterna, hermanos. Y una segunda imagen por la que entendemos que se refiere como los 7 espíritus que están delante de su trono, la obtenemos de Zacarías capítulo 4, pero antes vayan a Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. En esa gloriosa visión que Juan está manifestando acerca del trono de Dios, señala allí, versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. En ese versículo Juan llama a los 7 espíritus de Dios como 7 lámparas de fuego. ¿Qué estaba diciendo Juan allí? Vayamos ahora sí a Zacarías capítulo 4. Versículos 1 al 7. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Y observe la respuesta. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. En esta imagen, amados hermanos, en el versículo 6, se nos dice que este personaje se encontraba intrigado respecto a esta visión y no sabía interpretar qué son estas 7 lámparas, Señor. No entiendo, dímelo. Bueno, se trata del Espíritu Santo, que es quien traería la unción de lo alto para llevar a su consumación la obra de levantar un templo para el Señor. Estas 7 lámparas, entonces, hacían alusión a la persona y obra del Espíritu Santo. El único Espíritu de Dios que traería la gracia de Dios
mediante la finalización del templo de Dios. De manera que Juan, regresando a Apocalipsis, dice, gracia y paz del Padre, que es aquel que es, que era y que ha de venir, y del Espíritu Santo, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Pero no solamente del Padre y del Espíritu, hermanos, sino también del Hijo. Observe el versículo 5 de regreso a Apocalipsis 1. Y de Jesucristo, dice, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y en este punto, hermanos, hay un énfasis en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En este punto, Juan comienza a enfocarse particularmente en la persona de su amado Salvador. Lo menciona a través de sus 3, o de la manifestación de su oficio mesiánico, en esos 3 aspectos como profeta, sacerdote y rey. Él dice de Jesucristo, en primer lugar, el testigo fiel. Jesucristo, como profeta, nos ha venido a revelar perfectamente a Dios y su salvación. Jesucristo, a través de sus milagros, de sus señales, de sus prodigios, nos ha revelado el poder de Dios. Jesucristo, a través de su vida de obediencia perfecta, nos ha revelado la santidad de Dios. Jesucristo, a través de la proclamación de su verdad, a través de sus palabras, nos ha revelado la sabiduría de Dios. Jesucristo, a través de su vida, muerte, resurrección, nos ha revelado la gracia y la paz del Dios Trino, hermanos. Jesucristo es el testigo fiel. Y fiel, debemos de enfatizar esa parte, hermanos. Todo cuanto está escrito en este precioso libro, sus promesas son fieles y verdaderas. Oh, amado hermano, en las Escrituras tenemos la certeza de que lo que el Señor nos ha mostrado es firme y es veraz. Pero no solamente se habla de Jesús como el profeta, el testigo fiel, pero también Juan lo llama el primogénito de los muertos, haciendo alusión a ese aspecto sacerdotal de su oficio mesiánico, hermanos. Y por primogénito de los muertos debemos de recordar y entender que Él es quien venció la muerte y que ahora gobierna sobre la vida y la salvación. Este es Cristo Jesús. Y algo interesante que podemos reflexionar, Juan lo llama el primogénito de los muertos. ¿Qué implica eso para nosotros, hermanos? Que Él es el primero de otros, de una serie de personas que irán detrás de Él. Todo cristiano, amado hermano, debe tener y abrazar la certeza de que aun cuando muera, resucitará. En Cristo Jesús, como nuestro sumo sacerdote, se nos ha dado esa garantía, hermanos. Pero no solamente el testigo fiel y primogénito, sino también lo llama el soberano de los reyes de la tierra. Ese es el aspecto real de su oficio mesiánico, hermanos. Y aquí está haciendo alusión al Salmo 89, versículos 27 y 37 de manera particular. Pero lo que está pasando aquí es que Juan ve a Jesús como ese rey davídico ideal cuya muerte y resurrección ha resultado en su reinado eterno y en el reinado de sus amados hijos. Gracia y paz del Padre, del Espíritu y del Hijo, hermanos. Y en medio de estas palabras que Juan está escribiendo, es inevitable que comienza a inflarse su corazón de gozo, de alegría y de gratitud. Es inevitable que Él irrumpa en alabanza a causa de reflexionar en qué clase de gracia y paz nos ha sido dada y lo que ha implicado, lo que ha costado. Y es por ello que comienza recordando y señalando, oh, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A Él y solamente a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oh, iglesia,
Piensa por un momento en todos aquellos pensamientos que debieron comenzar a golpearse en el corazón de Juan. Juan, aquel que caminó con Jesús. Juan, aquel que se recostó en el pecho de nuestro Señor Jesucristo. Juan, aquel que conoció en la carne a Jesús. Juan, aquel que permaneció firme al pie de la cruz, contemplando la agonía de su bendito y glorioso Salvador. De pronto recuerda ese abundante y abrumador amor para con él y para con todos los creyentes. Seguramente las palabras que Cristo pronunció en el capítulo 15 de su Evangelio, versículo 13, retumbaron en su corazón en esos momentos, cuando Él le dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo es aquel que nos amó, pero no solamente nos amó, sino que nos lavó de nuestros pecados y lo hizo por medio de entregarse a sí mismo en esa cruz. Lo hizo por medio de sufrir sobre sí mismo la justa y santa ira de Dios. Esa es la forma en la que Él nos lavó de nuestros pecados, por medio de su propia sangre. Y por ello es que Él es digno de ser alabado, por lo que Él hizo, por causa de indignos pecadores como nosotros. Pero no solamente por lo que Él hizo, sino por lo que Él está haciendo. Versículo 6, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Otras traducciones dicen, nos ha hecho un reino y sacerdotes para Dios su Padre. Esta es la labor que Cristo Jesús sigue llevando a cabo en medio de nosotros, amados hermanos. Esta reunión, esta asamblea en la que nos encontramos en estos precisos momentos, amados hermanos, no se trata de una reunión meramente social. No se trata de meramente una reunión religiosa. Estamos aquí congregados y convocados por el Dios eterno, el Dios trino. Porque esta es una expresión del reino invisible de nuestro Dios, una expresión visible del reino invisible de nuestro Señor. Cristo reina en nuestros corazones. Y Él está llevando a cabo el establecimiento de la plenitud de ese reino. Y nos ha hecho a nosotros no solamente parte de ese reino, pero ha hecho de cada uno de los cristianos sus sacerdotes. Usted y yo, por gracia, somos sacerdotes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Dirá usted. 3 cosas solamente quiero mencionar de manera breve. Lo primero es que los cristianos somos aquellos que rendimos verdadero culto a Dios de acuerdo a su palabra. Nos congregamos aquí, amados hermanos, con el gran privilegio de rendir culto a Dios, verdadero culto a Dios, conforme a su bendita, preciosa palabra. En segundo lugar, los cristianos como sacerdotes somos aquellos llamados a dar testimonio de la gloria y gracia de Dios en medio de un mundo perdido, proclamando las buenas nuevas, el Evangelio. El apóstol Pedro lo dijo así: vosotros sois real sacerdocio. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como sacerdotes, hermanos, somos llamados a proclamar la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, como sacerdotes, somos llamados a ofrecer la ofrenda sacerdotal de gratitud, usando toda nuestra vida para decir gracias a Dios. Romanos 12. Os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Cristo está haciendo de nosotros un reino y sacerdotes. Pero no solamente es digno de ser alabado por ello, hermanos. Pero Juan continúa diciendo que también hemos de glorificar y alabar al Señor por lo que Él hará. Versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí. Amén. Somos llamados a glorificarle,
Porque Cristo viene, hermanos. Cristo regresará. Y esa segunda venida no será en lo oculto. Yo no creo en un rapto, yo creo en una sola segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y este texto asegura que todos lo veremos. Todo ojo le verá. Cristo regresará, hermanos. Y qué glorioso será aquel día. Qué glorioso será poder contemplar finalmente, cara a cara, a aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Oh, bendito y glorioso día será aquel. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente anhelamos que Cristo Jesús regrese con todo su poder y con toda su gloria y establezca la plenitud de todas las cosas de una vez por todas? ¿Cuántos de nosotros anhelamos, expectantes, esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? ¡Qué gran día será aquel! Pero qué terrible día será al mismo tiempo para muchos otros. ¡Oh, cuántos en aquel momento la harán lamentación a causa de su venida! ¿Cuántos se lamentarán al ver finalmente que tiene lugar este gran acontecimiento? Más adelante Juan describiría la reacción de muchas de esas personas en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 15, cuando dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se esconderán en las cuevas, entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Sí, amados hermanos, mientras que algunos nos gozaremos, nos regocijaremos ante ese gran acontecimiento, muchos otros se lamentarán y buscarán ser ocultados por grandes rocas sin poder hacerlo. Se llenarán de terror y de espanto. Serán despertados a su verdadera miseria. Serán despertados a su verdadera condición. Clamarán diciendo: escondednos de la ira del Cordero, porque este terrible día finalmente ha llegado. ¿En dónde te encontrarás tú? ¿En dónde te encontrarías tú si eso ocurriera el día de hoy? No en dónde te encontrarás. Déjame tratar de presionar nuestras conciencias. ¿Sabes? Cristo podría venir hoy. ¿Qué sería de ti si Él viniese en estos momentos? ¿Serías uno que aclamaría con gozo ese acontecimiento? ¿O expresarías lo que se encuentra en el capítulo 6, rogando ser escondido con tal de no contemplar al Cristo resucitado, viniendo con toda su gloria y poder? Este es el gozo y la esperanza. Esta es la esperanza que nosotros los cristianos tenemos, hermanos. Gracia y paz nos es ofrecida a nosotros, aún en medio de la tribulación. No importa qué clase de aflicción enfrentemos, hermanos, nosotros podemos tener la certeza y la esperanza de que la gracia de Dios y la paz de Dios nos pertenecen. Y no hay absolutamente nada que pueda apartarnos de ello. Recordando un poco una vez más esos días, hay un libro, hermanos, que tal vez muchos de ustedes han leído. Es una novela, pero una novela que narra cosas que ocurrieron en realidad. Personajes ficticios que representan a cristianos verdaderos y reales que tuvieron que padecer en medio de la persecución en los días del Imperio Romano. Me refiero al mártir de las catacumbas. Y en esa novela que me impactó a mí, después de haberla leído ya hace algunos años y volver a leerla posteriormente, y la vuelvo a leer continuamente,
se describe una escena un tanto cruenta. Se dice que en el Coliseo se encontraban llevándose a cabo esas batallas, esos combates entre gladiadores, pero que tras una de esas batallas sacaron al Coliseo a un anciano que valientemente comenzó a testificar acerca de su fe en este Cristo, el Cristo resucitado. Fieras fueron soltadas para que devorasen a aquel anciano. La escena siguiente nos describe cómo es que después entregaron a otro grupo de cristianos haciéndole salir a ese Coliseo. Y déjeme leerle textualmente este párrafo de esa novela. Dice, en medio de la misma, refiriéndose al Coliseo, fue arrojada una banda de indefensos prisioneros, empujados con rudeza. Se trataba principalmente de muchachas que de este modo eran ofrecidas a la apasionada turba romana sedienta de sangre. Escenas como estas habrían conmovido el corazón de cualquiera en quien las últimas trazas de sentimientos humanos no hubiesen sido anuladas. Pero la compasión no tenía lugar en Roma. Encogidas, temerosas las infelices criaturas, mostraban la humana debilidad natural al enfrentarse con muerte tan terrible. Pero de un momento a otro, algo, como una chispa misteriosa de fe, las poseía y las hacía superar todo temor. Al darse cuenta las fieras de la presencia de sus presas, empezaron a acercarse. Estas muchachas, juntando las manos, pusieron los ojos en los cielos y elevaron un canto solemne e imponente que se elevó con claridad y bellísima dulzura hacia las mansiones celestiales. Y el canto fue, al que nos amó, al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, al que nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y Padre, a Él sea gloria y dominio por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Una por una fueron silenciadas las voces, ahogadas con su propia sangre, agonía y muerte. Uno por uno los clamores y contorsiones de angustia se confundían con exclamaciones de alabanza. Y estos bellos espíritus juveniles, tan heroicos ante el sufrimiento y fieles hasta la muerte, llevaron su canto hasta unirlo con los salmos de los redimidos en las alturas. Oh, amados hermanos, ¿qué aflicción estás padeciendo? ¿Cuál es la tribulación que tú estás enfrentando aquí y ahora? No pretendemos minimizarlas. Son reales las luchas que tienes. Son reales las luchas que tengo. Quizá no hay persecución como en aquellos días, pero ciertamente enfrentamos aflicción, angustia, adversidad. Pero si este texto fue de consuelo para nuestros amados hermanos en esos días, ¿por qué no debe serlo para nosotros en nuestros días? Esta verdad que fue tan valiosa para aquellos hermanos que enfrentaban la muerte de esa manera, es la misma verdad que debe ser valiosa para nosotros hoy en día, en medio de cualquier tipo de tribulación que tengamos que enfrentar. Oh, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y ha hecho de nosotros un reino y sacerdotes, y vendrá por segunda ocasión. ¿Qué tan seguro es que esto ocurra, hermanos? Déjeme decirle qué tan seguro es. ¿Recuerda usted el libro del profeta Daniel? Cuando el rey emitió un decreto por engaño de sus consejeros, diciendo que todo aquel que no se postrara ante esa estatua sería ejecutado en el acto. Todo aquel que adorara cualquier otra cosa que no fuera el rey mismo tendría que ser ejecutado. Cuando aquel hombre se dio cuenta de que Daniel estaba en peligro, se nos dice que él quiso retractarse del decreto, pero sus sabios le dijeron, es imposible. Una vez que algo ha sido determinado, no se puede dar marcha atrás. Todo decreto confirmado por el Rey soberano ha de cumplirse. Bueno, hermanos, estas cosas se han de cumplir, porque en el versículo 8 tenemos la firma, el sello y la confirmación del Dios que no cambia. Yo soy, dice el texto, el alfa y la omega,
principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Qué tan cierto es que esto va a ocurrir? Tan cierto como que el Dios inmutable ha determinado que ocurrirá. Cristo Jesús nos ha amado, nos ha lavado, está haciendo de nosotros un reino y sacerdotes, y Él vendrá por segunda ocasión. Lo afirma el Dios que no cambia, hermanos, y que es todopoderoso para llevar a plenitud el cumplimiento de todas las cosas, hermanos. Esta es la seguridad que nosotros tenemos. Esta es la certeza que nosotros abrazamos. Todo esto se cumplirá, hermanos. Este es el Dios que nos ofrece a nosotros paz y gracia. Y es el Dios que sigue ofreciendo paz y gracia a todo aquel que esté dispuesto a arrepentirse y confiar en la suficiente obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiera el Señor consolar nuestras almas y corazones en el contexto de la Cena del Señor, recordándonos y afirmándonos estas verdades, amados hermanos, a fin de que perseveremos y prevalezcamos en medio de las diversas aflicciones que tenemos que enfrentar como cristianos, hermanos. No podemos creer que vamos a estar exentos de dificultades, hermanos. Tenemos que enfrentar luchas, tenemos que enfrentar pruebas. ¿Cómo debemos de enfrentarlas? Aferrándonos a estas promesas, aferrándonos a la palabra del Señor. Hermano, una vez más, ¿tienes algún tipo de aflicción en estos momentos? Bueno, medita el día de hoy en estas verdades. Recuerda que Cristo te amó y te ha lavado. Medita constantemente, deja de llenar tu mente de esos pensamientos, de esas aflicciones, de esas dificultades. Medita, concéntrate, reflexiona en el hecho de que Cristo Jesús está haciendo de ti un sacerdote. Medita y reflexiona en la realidad de su segunda venida. Aférrate a todas estas verdades